Le saludamos a Ricardo Valles. ¿Qué tal, Ricardo? Por favor, necesitamos de tu ayuda, de tu guía, de tu pauta. ¿Cómo ordenar las cuentas en un mes tan complicado como marzo? A ver. La verdad que durante el mes de marzo se produce estadísticamente un aumento alrededor de un 40% de los gastos de la familia chilena. Eso implica, de una u otra forma, que nos vemos enfrentados no tan solo al premio de circulación y a los gastos del colegio. Recordemos que para sacar el premio de circulación hay que tener la revisión técnica al día, tenemos que pagar el seguro obligatorio, vienen los pagos de contribuciones. Muchas personas empiezan, ayer leía las noticias de que se dice que este invierno va a ser muy lluvioso. Muchas personas también, 3 de cada 10 familias, comienzan a hacer trabajos de reparación en sus casas para enfrentar el invierno. Desde ese punto de vista es un mes tremendamente complejo y que es necesario tener claro con peras y manzanas cómo poder ordenar el presupuesto. Eso, ahí y cómo tiene las peras y las manzanas para que se las muestren. Pero así literal, me gusta. Literalmente con peras y manzanas y cómo poder incentivar el ahorro. Si nosotros dividimos nuestros gastos en gastos fijos y gastos variables, es decir, aquellos gastos que tengo que hacer todos los meses sí o sí, pago de arriendo, pago de vivienda, alimentación, podríamos decir que el común de las familias chilenas destina el 60% de sus ingresos a este tipo de gastos. Entonces, si los gastos fijos fueran nuestras manzanas, podríamos decir que 6 de 6 manzanas, que representarían parte de nuestro ingreso, están destinadas a cubrir gastos fijos. Perfecto. Y nuestros gastos variables, que en el fondo tienen que ver con diversión, con vestuario, con pago de cuentas, representan aproximadamente el 40% del ingreso de las familias chilenas, es decir, aproximadamente estas 4 peras. Si tuviésemos estas 10 frutas, podríamos decir que 6 manzanas representan nuestros costos fijos y 4 peras representan nuestros costos variables. Pero ¿qué es lo que sucede? Que durante el mes de marzo, esto se nos va a incrementar con estas naranjas que van a ser en marzo, aparecen 4 frutas más. Aparecen 4 frutas más que se distribuyen, como te decía, permiso de circulación, gastos de colegio, útiles escolares, reparaciones de nuestras casas, pago de contribuciones, seguro obligatorio. ¿Y esas naranjas? ¿De dónde sacamos plata para esas naranjas? ¿De dónde las sacamos? Esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace, cómo poder enfrentar este mes de marzo de la mejor manera. Si nosotros tuviésemos una economía ordenada, vamos a sacar estas naranjitas. ¿Ya? Y como lo dijimos en algún programa anterior que hicimos acá mismo, destináramos el 10% de nuestro ingreso mensual, es decir, cortamos esta frutita y cortáramos la 10ª parte. Me encantó la explicación. La 10ª parte. Y nosotros, esta 10ª parte aquí, en vez de marzo, lo cambiáramos por un cartelito que dijera ahorro y depositáramos todos los meses este 10ª parte. Pero resulta, ¿quién alcanza a ahorrar? Si seamos con una realistas. economía ordenada y con las herramientas legales que tenemos hoy día sería perfectamente posible. Si nosotros depositáramos un 10%, al cabo de un año tendríamos 12 de estas frutitas, tendríamos ahí 5, 6, 9. Es que está todo inclusive tan caro, nos faltaría fuente para poner 3 más. Y de esta forma nosotros podríamos enfrentar marzo con un ahorro equivalente a poder enfrentar 3 marzo, que nos permitiría con un 10% de ahorro mensual poder enfrentar marzo, la Navidad, el mes de septiembre, que son meses en que los chilenos también aumentan aproximadamente un 40% su Ricardo, una pregunta y siguiendo en la línea de la fruta. Siento que efectivamente llega marzo y obligatoriamente tenemos que responder, como dices tú, revisión técnica, permiso de circulación, matrícula, ropa escolar, etcétera. La fruta más representativa quizás es el plátano. Siento que es eso. Pero mi pregunta es, ¿las tarjetas de crédito no nos ayudan porque uno puede pagar lo mismo pero en 12 cuotas? Por cierto, hay que buscar distintas herramientas de endeudamiento en este mes de marzo. Primero, tener en consideración que existe la ley de insolvencia y reemprendimiento. Fuera de cámara conversaba con don Hernán, que participamos de varias modificaciones que se quiere hacer a dicha ley. La ley de insolvencia y reemprendimiento permite que las personas naturales puedan renegociar sus deudas. Y es decir, yo puedo, esta es mi capacidad de pago y estructurar mi presupuesto en base a estas 10 frutas que tengo todos los meses. Si eso sí no fuera, tenemos 3 alternativas muy simples de endeudarse. Una es la tarjeta de crédito, como tú bien señalabas, el crédito de consumo y el avance en efectivo. ¿Cuál es la diferencia entre las 3? Que el crédito de consumo pareciera ser la herramienta más barata para endeudarse, para lo cual sí, tiene mucho sentido si es que yo planifico mis gastos extras de Navidad, de marzo y eventualmente del verano. Pero con eso podría tener créditos de consumo. Pero fíjate que es la herramienta más económica para poder endeudarse. Después tenemos las tarjetas de crédito, porque aunque tú me digas que en el fondo vas a comprar con 12 cuotas sin interés, que es lo que te vende el sistema, sí. Te recuerdo que cada tarjeta de crédito tiene un costo de mantención mensual que bordea los 2.000, los 2.500 pesos. Es decir, si tú compras 100.000 pesos en 12 cuotas, vas a estar pagando 25.000 pesos o 30.000 pesos en el año solamente por concepto de mantención. Es decir, estás pagando un 30% solo por mantener la tarjeta. Ahora, si ya la peor forma de endeudar, ¿no? Y esto lo digo con mucho conocimiento de causa, es el avance en efectivo. El avance en efectivo te puede llegar a pagar hasta un 116% más. Es decir, línea de crédito, esos 100.000 pesos que pediste puedes terminar pagando 216.000 dependiendo de lo que es la línea de crédito, ¿no? No, es el avance en efectivo. Cuando hoy día las tarjetas del retail te permiten meter tu tarjeta del retail en el cajero automático y obtener dinero en efectivo. Que es lo más fácil. Es la más fácil, pero es la tasa más alta. Eso por ningún motivo, entonces, excelente que advierta a la población que
el avance en efectivo, Por ni nada una del mundo. posibilidad. Crédito de consumo es la mejor alternativa, pero sin lugar a dudas, lo que nos va a mantener ordenados es que podamos un décimo de nuestra fruta, que es nuestro sueldo mensual, poder ahorrarlo mensualmente y eso nos permitiría enfrentar Navidad, verano y marzo sin ningún contratiempo. Pero Ahora, Ricardo, ¿y el tema, ¿el chileno Ricardo? tiene una cultura de ahorrar realmente? Porque No es tenemos muy una- fácil admirarte, pero en la práctica yo escucho a todo el mundo y gasta lo que no tiene. Y somos un país carísimo para vivir. Porque gastamos lo que no tenemos porque compramos lo que no necesitamos. Y en el fondo no planificamos nuestras compras. Hoy día la gente se compra un vehículo con el carnet de identidad y con un contrato de trabajo indefinido. No ahorramos para tener nuestras cosas. Si ahorráramos, en el fondo, no trabajaríamos para los bancos y las instituciones financieras que con nuestros intereses también lucran. Ricardo, pero Totalmente. aquí nos ponemos en la situación de que llega marzo y tenemos que asumir esos gastos, ¿cierto? Pero el problema es que mucha gente viene ya arrastrando una serie de créditos de otros temas, por ejemplo, de las vacaciones, La de lo que me Navidad. endeudé para justamente comprar el auto, de la Navidad. ¿Qué hacemos cuando tenemos distintos créditos con casas comerciales, el de consumo que había pedido ya en el Cheques de banco crédito. y además voy a tener que endeudarme para poder pagar los gastos de marzo? ¿Qué Ahí hago frente a esa básicamente aparecen situación? dos grandes alternativas, una con costo y otra sin costo. ¿Cuál es la con costo? Hacer las famosas compras de cartera. Es decir, yo a un banco le pido un gran crédito, pago una sola cuota y me entiendo con un solo acreedor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el riesgo? Que 6 de cada 10 personas que hacen una compra de cartera finalmente terminan endeudándose De nuevamente en los bancos o instituciones financieras o retail que pagaron. ¿Y cuál es la alternativa gratuita? Y que esa es una solución administrativa y gratuita, es la ley de insolvencia y reemprendimiento, que permite renegociar nuestras deudas ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento sin la necesidad de un abogado, donde no hay honorarios ni pago de por medio y puedo lograr pagar con a mis acreedores, inclusive sin pagar intereses y condonando multas que pueda tener. Esta pregunta Ya. es para Ricardo, pero también puede ser para Hernán. El permiso de circulación, que es un gasto importante, ¿por qué hay que pagarlo en marzo? No se ha pensado en correrlo para otro A mes. mitad de año, por Para ejemplo. tirarlo Recuerda que para lo la puedes mitad del pagar año. en 2 cuotas, Sí. en marzo Sí, claro. y en agosto, que no tiene interés. Y recuerda también que desde febrero, si tú eres ordenado, podrías en el fondo, para no tener que gastar en marzo, podrías pagarlo desde febrero en las municipalidades. Ahora bien, ahí han habido propuestas de modificar la ley. Don Hernán también está al tanto de eso. Pero recuerda que también el permiso de circulación es la gran forma de que las municipalidades se financien. Y las municipalidades, al igual que nosotros, también tienen gran parte de sus costos durante el mes de marzo. No sé qué opinión tiene don Hernán al respecto. Hernán. No, lógicamente que las municipalidades, precisamente este pago les sirve para poder solventar los gastos que vienen en el año. No tendría sentido, entonces se hace esto, la fecha tiene que ver con que ellos necesitan los recursos para poder proyectar los trabajos y todas las obras Hernán, y sociales ahí- que hacen a principios de Porque año. además después viene la Pero- declaración de impuestos. Claro. Entonces también se puede juntar con otro gasto más para algunas Claro, yo- personas que yo- tienen que hacer su declaración. Bueno, la declaración de impuestos para las personas a veces no significa gasto, sino que Una significa recuperación, devolución. claro. No todos pagamos, la gran mayoría Pero, por no ejemplo, tenemos las No. pero las pymes tienen un costo que pagar, Claro. todo eso. Pero aquí lo importante, y como lo decía Ricardo justamente, es que una pregunta que ustedes hicieron es que si tomo un crédito, ocupo una tarjeta de crédito, 12 cuotas precio contado, bueno, podría ser un buen beneficio, pago solamente la comisión. Pero para eso tengo que pagar en el plazo. Si me paso del plazo Ay. que tengo establecido de pago, me va a aplicar los intereses. Lógico, sí. Y lo que buscan justamente estas ofertas es que usted se atrase y pague el interés, o si no, no es buen cliente. Porque Entonces, claramente tiene que tener la precaución de pagar antes de que vence el plazo del pago mensual, porque si no, le va a aplicar igual interés. Pero ahí surge un tema más bien accesorio, pero respecto a lo que dijo Cristian del permiso de circulación, que uno dice, oye, pago, el permiso de circulación es para poder circular los 365 días del año, entiendo. Exacto. Pero en el año hay autos que les toca restricción vehicular hasta 3 veces a la semana, y ahí uno siente que también ha sido un poco afectado. Yo creo que se harina otro costal. Sí, Sí, pero entramos ahí. decía lo del permiso de circulación, un poco que también la gente se enoja. Oye, respecto de tú dijiste repactar con un crédito. La compra de la famosa compra de cartera. compra de ¿En cartera. qué me fijo yo cuando digo, junté todas estas deudas, y voy a tomar Consolidado. un crédito? Porque algunos te dicen, no, fíjate en la cuota, porque si la cuota es baja te conviene. Otros en el CAE. ¿En qué me tengo que fijar? A ver, el CAE es la carga anual equivalente que se mide en un año. Sí. Y el valor cuota en el fondo te da lo que se denomina el CTC, que es el costo total del crédito. Lo importante es finalmente el costo total del crédito, que es multiplicar el valor cuota por la cantidad de meses que lo estoy pidiendo. Aquella oferta, aquel banco, institución financiera que te dé el menor costo total del crédito, el que más te va a convenir. Recuerda que hoy día se modificó a través del SENAC financiero la obligación de los bancos de entregarte también una cotización por escrito, que tiene un plazo de validez. Hoy día nosotros ¿De entendamos... cuánto sería son 7 el días, crédito? 7 días hábiles. Entonces entendamos que nosotros somos clientes.
No tenemos que sacarnos esa mochila de que somos, que por Estamos favor pidiendo un préstame favor, plata. claro. No, somos clientes, por lo tanto tenemos que dejarnos querer y tenemos que pololear con la polola más bonita. Y la polola más bonita será aquella institución financiera o banco que nos ¿Y ofrezca cuál es un crédito el total rango del de crédito. tasas actualmente en términos de consumo? ¿Cómo? ¿Cuál es el rango de tasa? Bueno, va desde el rango de tasa. 0,8 hasta el interés máximo convencional, que creo que está alrededor del 3,5%, que en el fondo el interés del Banco Central Mensual. aumentado en un 50% por mes. Ya, Lamentablemente las menores tasas están dedicadas a los segmentos más altos de la población. Exacto. Sí. Y las Se peores castiga el tasas riesgo. están a las personas que tienen más necesidad de crédito. Ya, ¿por qué? Explique Como las siempre. tasas, que es importante también para que la gente El lo tema de sepa. la tasa en el fondo es el factor porcentual que todos los meses se va a aplicar sobre el dinero que estoy pidiendo. Si yo te presto 10.000 pesos a un interés del 10% mensual, quiere decir que tú todos los meses me vas a pagar, el primer mes me vas a pagar 1.000 pesos por sobre los 10.000 pesos que te presté. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces los créditos de largo plazo, cuando tú tomas un dinero, por ejemplo, un 2,5%, en 24 meses estás pagando prácticamente un 50% más o 60% más del dinero que estás pidiendo. Por eso que también si se va a endeudar por gastos que son cíclicos, es decir, vas a pedir un crédito para marzo, procura que no sea más de 12 meses, porque en próximo marzo del 2018 vas a estar nuevamente con la misma problemática. Lógico. ¿Qué es lo que pasa a la gente? Que por pagar una cuota menor, para pagar los gastos de marzo pide un crédito a 48 meses y resulta que se da cuenta que en marzo del Claro, 2018 está tiene que pedir un nuevo a la crédito. gente que no está viendo y que no le dan créditos por diversas razones, ¿cuál es el consejo que les da? El consejo ahí es necesariamente tratar de cultivar la cultura del ahorro al interior de nuestro hogar, Sí. no caer por nada en las herramientas de endeudamiento informal. Hoy día tenemos las ferias libres, que está el gota a gota, tenemos las compras de oro que prestan plata casi un 45% de interés por cada 3 meses, de manera que tal, no caer en el endeudamiento informal, porque te vuelvo a insistir, las cifras que entrega la autoridad son, por cierto, son verdaderas, pero hay una cifra oculta que inclusive afecta a los sectores más desposeídos de la población, que son las deudas que tenemos con el minimarket donde tenemos fiado, Sí. que son donde tenemos en el fondo plata que nos prestó el vecino o el familiar que sacó un crédito por nosotros. O sea, las cifras de endeudamiento son mucho más duras que lo que los números aparecen. Pablo tiene una pregunta. Sí, mira, una pregunta, si me ayudáis a entender. Supongamos que dijiste que uno junta estas deudas que tienen todos los en el sistema financiero y uno pide un monto determinado. Si me puedes explicar qué es los gastos que van fijos como notariales, etcétera, y la cuota. ¿En qué me fijo si pido, no sé, 5 millones? A ¿Puedo ver, poner esa una cifra? cosa es la tasa de interés. Supongamos que te presto 1 millón de pesos a una tasa de interés del 1%. Eso quiere decir A una tasa de interés del 1%. del 1%. Ya, ¿Ya? ok, eso es lo que me Eso- dicen a mí. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros generalmente? Es decir, fijarnos en quién nos da el menos interés. Pero muchas veces sucedía antes, Pablo, que te prestaban una tasa, un interés bajo, pero los gastos asociados al crédito eran muy altos. Entonces decía, te presto al 1, pero te cobro un 0,5 por administración, te cobro un 0,4 por cobranza. Entonces, finalmente llegabas al costo total del crédito, la carga anual equivalente, que era un 2,5%. Ya. Entonces, más importante que la tasa de interés a la cual te prestan es cuál es la carga anual equivalente que efectivamente estás pagando. Claro. Porque de esa forma no CAE. tienes como Lo que es gastos el CAE. Y otra cosa es el CTC, si quieres lo notas ahí también. Que ¿CTC? Es CTC, como la antigua compañía de teléfono. CTC, que en el fondo es el costo total del crédito. Entonces, una cosa es la tasa de interés, que es un elemento de lo que yo voy a pagar. Y otra cosa muy distinta es la carga anual equivalente, que es el interés más todos los gastos asociados. Notaría, gastos de cursar el crédito, administración, gastos de Claro. cobranza, impuestos, estampilla, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, porque muchas veces uno va al banco y te dicen, ok, te presto 1 millón y la cuota te va a salir, no sé, 100.000 pesos. por 100.000 decir. pesos. Supongamos Entonces 100.000. lo que tú haces, si te prestan ahí a 100.000 pesos, lo multiplicas por el número de cuotas que estás tomando el crédito, por ejemplo, por 24 cuotas. Entonces tú dices, ok, entonces por 100.000 pesos por 24 voy a pagar 2.400.000, aquí en este caso pusiste 12, vas a pagar 1.200.000 Claro. a una tasa del 1 de interés. Podría haber otro banco que te dijera, yo te presto una tasa de interés del 0,8, pero el valor cuota es de 112. Entonces ahí tú vas a pagar 144, vas a pagar 1.444.000 Por y eso- finalmente no te conviene. Por eso uno se confunde. Puede No hay decir- que fijarse en la tasa de interés, En sino eso que no. hay que fijarse en la carga anual equivalente y por sobre todo en el valor cuota y multiplicarlo por el número total de cuotas. Con Eso, eso vas a llegar a clarito, alternativas bueno. más convenientes. Por eso yo lo preguntaba, porque muchas veces uno dice, oye, la tasa de interés que me dan es baja, es súper buenísima, buena, claro. es buena. Oye, 0,8 me están dando, menos, pero efectivamente hay Lo que hay importa es tener el CAE, y el costo total del crédito. La tasa de interés pasa a un segundo plano. Eso era. Súper clarito, buenísimo eso.
Oye, ¿qué y la pensando- patente, por ejemplo, ¿qué consejo das tú? ¿Pagarla en 2 cuotas? El consejo indudable es pagarlo en 2 cuotas porque eso no genera ningún tipo de interés. Ahora, también está hoy día la alternativa. Si está muy pillado, también te da la posibilidad de pagarla con tarjeta de crédito que puede pagarlo hasta en 12 cuotas. Recuerda, no pasarte las 12 cuotas porque vamos a hablar de esto mismo en marzo En próximo. marzo, claro, Claro. estáis pagando cuando 36. Begoña, sí. En el caso de Ricardo, que decimos que claro, que hay gastos fijos, gastos que son variables. Alguien que no tiene acceso a un crédito y no hubiese ahorrado por motivo, ¿qué gastos podría aplazar y porque no es, o definitivamente decir ya, no voy a pagar o espero como la bicicleta en el fondo que, que se hace en las casas? Si va a bicicletear, bicicletee bien. ¿Cómo bicicletear bien en el fondo? Porque aquí ya estamos todos en el ejercicio de la bicicleta. Bicicletear con todos aquellos pagos que no te generen, como decía don Hernán, grandes costos de cobranza. Supongamos, si usted, te va a poner un ejemplo muy burdo, si usted tiene que pagar la luz, en vez de pagarle el día 5, la paga el 25, el interés que paga por eso es mínimo. Y no le van a cortar el suministro. Pero si usted deja pagar un crédito el día 5 y lo paga el 25, ya va a tener gastos asociados por mora y probablemente gastos de cobranza, que ahí es donde realmente está el gran negocio de la institución. Y de esos gastos, ¿cuáles son los peores? ¿Los de casas comerciales? Las casas comerciales, seguido posteriormente de los bancos, y en el fondo lo que hay que tener mucho cuidado porque hoy día con la ley de quiebras, que en alguna oportunidad lo señalamos también, los bancos han acelerado sus procesos de cobranza. Es decir, usted tiene un hipotecario, técnicamente se atrasa un dividendo y hoy día hay algunas instituciones financieras o bancarias que están acelerando los créditos y están rematando propiedades. ¿Y cuánto es lo legal uno o que dos. uno se puede atrasar en un crédito hipotecario, por ejemplo? Tú tienes que cumplir antes dentro que del te plazo, o sea, rematen? entras en mora cuando has dejado de transcurrir más de 30 días. De manera tal que en el fondo el dividendo, por favor traten de pagarlo al día porque le podría atreverme a decir que este año va a haber un aumento en las demandas por no pago de O sea, hipoteca. eso debiera ser el número uno de Número las 1, el prioridades. dividendo. Número 2, los créditos de consumo. Número 3, las tarjetas de crédito que generan un alto gasto por concepto de honorario. Y posteriormente todos aquellos servicios básicos que muchas veces podemos pagar el saldo anterior en el fondo y no generan tanto interés. Ricardo, el señor Lápiz tiene otra pregunta. Adelante. Sí, es que resumiendo lo que tú dijiste, que uno tiene costos fijos y costos variables, más o menos son el 60% de los fijos y los variables. Costos fijos, la luz, el agua, internet, gas, más o menos Sí, lo claro, que uno tiene. más o menos. Si uno quisiera reducir este gasto mensual que tiene, ¿dónde tiene que apuntar a decir cómo ahorro más para gastar menos luz, para pagar menos agua? Por ¿Por supuesto, dónde me hoy muevo? día, por ejemplo, el tema de la luz tenemos que si tú compras de este tipo de ampolletas de ahorro de energía, puedes obtener hasta un 30% más de ahorro en esa cuenta. Ok, pero en cosa concreta entonces, buscar esas ampolletas Buscar de ahorro. esas ampolletas. Hoy día que tiene que comprar cuadernos. Tiene que comprar cuadernos. Usted tiene varios hijos, tiene sobrinos, tiene primos. Vayan en patota y compren al por mayor en las grandes distribuidoras. Puede Los obtener variables. hasta un Buen 30%, dato. un 30% menos en el valor de los útiles escolares. En el caso de los gastos fijos también, hoy día el agua, los estanques de los WC vienen con 2 tipos de descarga. Y eso también puede reducir hasta en un 15% el consumo de agua. Entonces, optar por estanques que tengan doble que descarga. tengan doble descarga. Consejos domésticos, privilegiar si tiene 3 tarjetas de crédito, que también está dentro de los costos variables que todos los meses estamos pagando. Tiene 3 tarjetas de crédito, corte 2, que es solamente con una, y no va a pagar 3 mantenciones de tarjeta de crédito, va a pagar solamente una. Y eso también le puede producir un ahorro mensual. Y de esa forma, en el fondo, puedes ir ajustando el presupuesto y poder adecuarte a esta regla del 60-40 y es más, tratar de bajar los 60 a un 50% de gastos fijos y poder ahorrar un 10. Si ahorráramos todos un 10, nadie tendría los problemas de endeudamiento que estamos teniendo hoy día. Ya, porque otra cosa que uno puede, o sea, hay un límite para también ahorrar y hay una cierta cantidad de agua que uno puede ocupar, o sea, ya no es divertido porque en internet otro día lo podíamos ver, hay técnicas, tú mandaste como ahorrar agua para ducharse, pero ya va en el tono del humor, pero hay un cierto límite que uno puede manejar. Por ejemplo, viene el invierno después, el ítem gas también, calefacción. El ítem gas aumenta y eso es lo más lamentable porque hoy día con los adultos mayores tenemos que los adultos mayores por las tarjetas de crédito la están ocupando precisamente durante el invierno para comprar gas, para comprar parafina y para comprar remedios, así que en el fondo se produce un alza importante en ese ítem. Respecto a la calefacción, a veces conviene mucho más, pensando en un ahorro a largo plazo, cambiar el sistema de aislación de las casas, por ejemplo cambiar estos vidrios termopanel, que si bien es cierto la inversión es fuerte, pero también te pueden ahorrar hasta un 35% en el consumo de calefacción durante los meses de invierno, que cada vez están siendo en el fondo más duros y más crudos. Ya, y en el ítem de costos variables, como te decía, tú decías marzo, obviamente ahí aumenta mucho más. Pero por ejemplo la entretención es algo más o menos permanente en el año. Uno le gusta cada cierto tiempo salir a comer o tener un carrete, porque si no la vida no tiene chiste. Aprovechar las grandes Para ofertas, muchos. aprovechar las ofertas que hacen determinadas empresas a través de estos cupones los electrónicos. cupones. Que también eso en promedio te puede significar hasta un 25% de ahorro en cada salida.
privilegiar claramente las vacaciones con familiares. Eso te puede ahorrar hasta un 30% de lo que vas a gastar en vacaciones si vas a visitar una abuelita que tengas en el sur, un primo que tengas en el norte. Y por sobre todo los gastos variables, lo importante es fijarnos en el endeudamiento que tenemos, no comprometer más en el mes de marzo, más del 25% de nuestro ingreso líquido en el pago de cuotas de créditos de consumo. Es decir, usted gana 1 millón, no endeudarse más de 250 lucas, porque si no, necesariamente va a caer en el endeudamiento. Oye, en esta línea hay una cosa anecdótica, que hay gente que se dedica en el mundo a vivir mes a mes recortando todos los cupones de descuento de las revistas, de los diarios. en los Que programas siempre de dicen televisión. un Yo X lo veo. porcentaje de descuento para comer, etcétera, ir al cine, etcétera, y juntan verdaderos álbumes Claro. con todos los descuentos y Pero viven sabes, así mensualmente. también Pablo se puede ahorrar con el auto para utilizar un poco en común con tu vecino para ver dónde van y no utilizar 2, 3 autos para tener 3 personas, una en cada auto. Entonces juntarse y a ir en el mismo lugar. Ahí hace mucho ahorro Y contamina menos, y contamina menos. además. Es cosa de planificarnos, cosa de ordenarnos y sin Ya lugar a después- dudas, A todos, marzo, el Y si terrible. los vino, Ricardo, ya. A ver, Pablo, Vamos dale. ahí. En resumen, lo que nos decía Eso. Ricardo que estamos Ah. explicando es básicamente que uno tiene mes a mes costos fijos y costos variables. Los costos fijos equivalen al 60% de lo que uno en el fondo desembolsa y los variables 40%, y estamos viendo cómo comprimir esto un poco más. Entonces, mi pregunta es la siguiente, Ricardo. Hay personas que tienen su cuenta fija de teléfono, internet y TV por separado, con compañías separadas. ¿Conviene o no el pack? Que te dicen que te suman todo. por supuesto que conviene el pack, y hoy día sobre todo conviene fijarnos mucho en el servicio de internet que nos van a prestar. Te explico por qué. Porque hoy día en el fondo en nuestro país tenemos más de 20 millones de teléfonos celulares. O sea, hoy día todos, podría apostar que todos nosotros Duplica. tenemos un smartphone y en el fondo mayoría. estamos permanentemente conectados a internet. Entonces tú podrías reducir, teniendo un buen plan de internet en tu casa y tienes 2, 3 hijos, podrías perfectamente reducir tu plan de datos en tu telefonía móvil, privilegiando el pago de un servicio de internet con un mayor banda ancha, que en el fondo cubriría esa necesidad. Podrías obtener un ahorro de alrededor del 10% de tu cuenta de teléfono móvil si es que bajas los megas que tienes para descarga, privilegiando el uso de internet en la casa. El tener un pack que agrupe estos 3 servicios, telefonía, internet y televisión, también genera un ahorro en torno a un 25% respecto al costo si lo tuvieras por separado. Respecto a lo que hablábamos de antes de irnos a comerciales, ponte tú la luz, tú podrías decir Ricardo, pero las ampolletas son muy caras. O sea, esta ampolleta efectivamente es un costo bastante alto que la gente no está en condiciones de asumir. Hay otras formas de poder ahorrar luz, como por ejemplo, dejar los televisores con temporizador. Muchas veces somos muchos los que tenemos la costumbre de quedarnos dormidos con la tele prendida. Si tú le pones el temporizador, que generalmente los controles remotos traen, también se apaga la Está bueno ese televisión, la dato apaga también, solo. temporizador. Los timers. Si somos varios en la casa, muchas veces me pasa que yo tengo bastantes hijos y de repente pasa que todos están viendo un mismo programa en distintas piezas, distintas habitaciones. También puede ser una muy buena solución empezar a volver a ver programas en familia, en el fondo, apagar televisores, apagar luces, concentrarlos y tener lugares de reunión. Ver en la mañana nomás tele, después apagarla. Ven muy buenos días y después nada. Y ahí nada más. En el retail Respecto también de- uno encuentra los sistemas timer que te programan, por ejemplo, las luces de la casa para que se enciendan en un cierto horario. Lo mismo si los que tienen riego. ¿Vale la pena apostar por eso? Cuando tú para apuestas con el timer, sobre todo con la escasez hídrica que estamos teniendo, en el fondo se señala que con un riego de 2 minutos en la mañana y 2 minutos en la tarde, el pasto pasa sin ningún problema. No hay que estar gastando tremendamente Oye, y lo cantidad otro, de agua Ricardo- regando, no Ojo, tiene ningún sentido. eliminar un mito, esto de los timers y todo es un sistema relativamente sencillo en el retail. Yo quería preguntar otra cosa. Sí, dale. Sí. A propósito de la luz también, el hervidor eléctrico es lo más caro de todo. Otras opciones, o quizá no ocuparlo tan seguido. A ver, yo soy un maniático del tema del ahorro, así que saqué la cuenta que era mucho más barato comprar termos en la casa, y que porque generalmente nosotros, si te vas a tomar un café, Pablo, tú llenas no creo que le eches el agua en el hervidor para tomarte el café, generalmente lo puedes dejar hasta arriba. Entonces eso que le pasa, empiezas a gastar energía eléctrica además y agua además. Entonces es muy barato, es mucho más conveniente comprar un termo y esa agua que te va quedando, poder almacenarla para tomar café durante el día. Estos son datos sumamente domésticos que lo podemos hacer en cualquier casa y que pueden ir generando un ahorro no menos importante. Ricardo, otro tema que involucra a Jan, que creo que puede ser importante, y Jan, te pido que no vayamos contra la industria. Mi pregunta es, hoy día se puede ahorrar en el ítem comida, particularmente en los supermercados, internet. Totalmente, Pablo. De verdad, ¿Cómo? hoy día podemos aprovechar los despachos que son gratis arriba de un monto bastante bajo. Entonces, si no vas al supermercado, primero no va a estar tentado
tentado con los niños decir, ya, yo quiero comprar chicle, después bombones y todo eso. Vas a ir al grano, solamente la leche, más solamente lo que uno necesita. Además, te ahorras tiempo, el auto, la gasolina, el estacionamiento. Entonces, todo eso son muchos gastos para solamente ir a comprar. Hoy día, casi todas las empresas, además de aplicaciones, te despachan a casa de manera gratis, arriba de un monto, no sé, de 20, 30 lucas, depende cada empresa, pero de verdad se ahorra mucho haciendo eso. Después, una acotación. Y si va al supermercado, propiamente tal, si va, hay que ir comido. Y con Comido. lista, y con Porque lista. si no, ¿En serio? se compra Sí, si todo. no, De verdad, es porque verdad. uno con hambre de verdad compra mucho más. Adelante. Ese es un buen cierto, Ricardo. Una última cosa para Cristian. Y si vas también al supermercado, no pedir el celular a la promotora o anfitriona. Un pequeño dato también para Cristian. Para ti. Oye, Y es también importante para lo del seguir- supermercado A ir ver. con una lista. ¿Sabes qué? Eso. Cuando tú vas con una lista, Fundamental. siempre- en el fondo el ahorro tiene que ver mucho con la planificación. La ida al supermercado pasa a ser un evento prácticamente porque uno va al supermercado. Si Es vas sin verdad. lista y te vas a dar cuenta de lo siguiente. Generalmente lo que uno come todos los días, los chilenos consumen mucho pan. Si tú entras al supermercado, en la panadería está en el extremo absolutamente opuesto a la entrada. Es decir, tú entras por este costado y la panadería está al fondo allá. Está bien Entonces pensado para te que uno obliga consuma a más. recorrer todo Sí, el supermercado totalmente. con ofertas que tú vas Es echando. verdad. Muchas veces tú vas a comprar un kilo de pan, querías gastar 1.500 pesos y terminas con bebida, con pañales, Un con equipo de música. champú. ¿Sabéis qué, Ricardo? Te quiero De preguntar. manera que es importante equipo de planificar música. el supermercado con una lista. Cuando estábamos en las noticias con la Andrea y la Begoña, conversábamos si comprar por internet de repente no era más conveniente precisamente por lo que tú estás diciendo, Es porque mucho cuando uno va más al supermercado se ordenado. embala. Uno Porque se ordena pasa mucho eso, más. Que uno fue por el kilo de pan y vuelve con un kilo de pan y una guitarra, porque estaba ahí como, no sé, una cosa llegó a la otra y aquí está. Pero de Se llama verdad compra- que es una forma de ordenarse. Compra compulsiva. Compulsiva, que generalmente está en las cajas cuando uno va pasando, un chicle. Oye, pero para resumir un Fíjate poco. que las cajas hoy día tienen chocolate. ¿Te has dado cuenta que la gran mayoría de Sí. las cajas de los supermercados del retail te tienen chocolate? Entonces Perdona, tú estás- pero ¿De la espera? para resumir, ¿existe algún estudio respecto de si uno va con una idea fija al supermercado de hacer una compra en un monto determinado? Cuando va con niños, ¿en cuánto más se incrementa eso? Muchísimo. A ver, yo te voy a dar por experiencia propia. Yo cuando voy al supermercado puedo ahorrar hasta un 35% si no voy ni con mi señora ni con mi hijo. Y ¿Por qué? también, Porque Pablo- los niños te empiezan a pedir dulces, te empiezan a pedir Sí. juguetes. Es verdad. el Y juguete Pablo, hay que promoción. decirlo, si va un hombre y si va una mujer también, Exacto. los carritos son bastante Generalmente es al distintos. revés. Hoy día hay supermercados Lleva que tienen... sin nada para comer, Hay más para supermercados que chupar. tienen página de internet en el fondo y puedes comprar por internet, mucho- que es resulta mucho una mejor. tremenda solución para no caer en las tentaciones, sobre todo cuando uno va con niños. Mucha gente acostumbra al supermercado el día sábado o el día domingo y los niños son extremadamente tentados con los pasillos enteros. que Ahora, tienen de juguetes. Ricardo, si uno va a La Vega, un mercado, puede ir con los vecinos de a varios y ahí en conjunto, comprar cajones que son, pero mucho más baratos. Un cajón de tomate vale tanto, mientras un kilo vale tanto. Entonces, Frutas y es mucho verduras en el más. comercio mayorista como en La Vega Sí. puedes encontrar hasta un 35% más Totalmente, de descuento. pero Lo ahí mismo hay los que útiles juntarse. escolares. En este mes de marzo, agrúpese con sus vecinos, agrúpese con sus familiares, con sus amigos y opte por comprar al mayor los útiles escolares que pueden también tener descuentos del 30-35% aproximadamente. Jan, y otra manera de ahorrar en la comida, que es un ítem insalvable. Tomar mucha agua y enguatarse. Y coma menos. No, sabemos que no es tan bueno comer carne todos los días, entonces lo hemos visto, carne roja 2 veces a la semana es suficiente. El huevo, todo el mundo habla del huevo como un elemento que da mucho colesterol, hemos visto que no es tan así, entonces la proteína del huevo es muy buena, es muy de alta calidad, entonces podemos trabajar un poco más con el huevo y como siempre las legumbres son muy baratas. En Chile tenemos muchas legumbres distintas y son muy baratas, vale 500 pesos el kilo y con un kilo de lenteja te aseguro que tiene para una familia entera. Jan, pero es Entonces, importante planificar también lo que va a ser, por ejemplo, el menú de la semana o del mes, porque pasa y el gran problema que hay en el mundo es la cantidad de comida que se desperdicia, ¿no? 30% de lo que compra compramos lo muchas botamos, verduras y hay las que termina saber. botando. 10 lucas que compramos en Exacto. comida, botamos 3 lucas. Eso en Chile. En Estados Unidos aún peor, 50% se bota. Porque si la fruta no está tan bonita, se bota. El tomate le sale pelo, lo botamos en vez de hacer salsa, en vez de hacer mermelada. Entonces, todo se utiliza
en la comida, además hay que comprar solamente los productos de la temporada. Es muy importante comprar frutilla cuando es la temporada, porque los precios se disparan. Es bastante obvio todo lo que digo, pero nadie lo hace. Y de verdad se asegura un ahorro bastante Es importante, verdad. solamente cuidando Toda la un poco las estaciones. Muy buenos datos para ahorrar, Ricardo, mil gracias. Muy clarito para explicarnos entonces cómo podemos ahorrar en distintas áreas adentro del hogar. Si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede. Planificación y no comprar lo que no necesitamos. Oye, y precisamente tú decías, hay que comprar útiles escolares al por mayor, y Bernie Middleton nos tiene un excelente dato.